Bien. Está claro entonces la derivación a partir de la forma de los juicios hacia las categorías que son las que ofician esta tarea enlazante entre términos o representaciones. Y ahí está el efecto que es el juicio. Pero todo esto, como verán, es puramente, podemos decir, analítico. O sea, lo que hace es determinar cuáles son, como hicimos en la estética trascendental, los elementos últimos de una determinada capacidad cognitiva. En un caso fueron las intuiciones puras, en este caso son los conceptos puros. Todo eso responde a la pregunta ¿qué?, pero no a la pregunta ¿cómo? Y como afirmamos al principio, esta radicalidad de Kant en la búsqueda de, una, de un conocimiento firme, a pesar de que sabemos que no es la limitación, sino que, bueno, responde a la naturaleza misma del asunto que él quiere tratar, es que no contamos con medios de comprobación tales como una demostración matemática, que sería especulativa en todo caso, o una probeta o un juego de fuerzas donde podamos verificar nuestras hipótesis. Aquí la, la garantía está en el rigor con que hayamos encarado nuestra tarea. Entonces, una vez que hemos establecido el qué, y el qué serían bien, estas son las formas de juzgar, estos son los conceptos que ofician de acciones específicas, enlazantes. Pero la pregunta es el cómo. ¿Por qué digo esto? Porque de ninguna manera nosotros experimentamos afecciones sensibles. Vemos cosas, olemos cosas, sentimos cosas, conocemos cosas. No es que tenemos primero una secuencia de sensaciones y después experimentamos esas sensaciones como estableciéndose con un sentido determinado. Esto es lo que quiero decir. El conocimiento es un hecho que es donde efectivamente nosotros vivimos. Y en lo que consistió esta tarea, necesariamente, como la anatomía, necesitamos de la anatomía para conocer las funciones de los órganos, aquí lo que hicimos fue simplemente establecer cuáles son los elementos últimos. Pero todavía nos queda la tarea más complicada, que es el cómo. Esto es cómo interactúan, cómo se enlazan entre sí. Esa pregunta por el cómo es lo que llevará a cabo lo que es la parte más complicada de la crítica de la razón pura, que se llama deducción de las categorías, la deducción trascendental de las categorías. La cuestión de los nombres, aquí no tenemos que tomar la palabra deducción en el sentido matemático, sino que en época de Kant, deducción estaba orientado hacia cuestiones diplomático-legales, sobre todo cuestiones de limitación de territorios. Tengan en cuenta que en aquella época Alemania era un mosaico de reinos, ducados, principados. No había unidad como siempre lo hubo en Francia, desde mucho tiempo atrás, o en Inglaterra. Inglaterra era más cercana a la unidad, ¿no? Entonces se ve que las cuestiones limítrofes eran una cuestión de todos los días y se guardaba en los archivos de las administraciones, seguramente palaciegas, toda una cantidad de antecedentes, ¿sí?, para poder decir esta montaña es mía o este bosque me pertenece. Bueno, todo eso tenía que ver entonces con la deducción, esto es, con los elementos de prueba. Y acá es así como nosotros tenemos que entender la palabra deducción.
cuántos y cuáles son los elementos que tenemos para poder mostrar cómo un concepto puro puede enlazarse a la sensibilidad. ¿Por qué esto es un problema? Porque claramente son heterogéneos. La sensibilidad, esto es, las representaciones sensibles, se nos dan fragmentariamente, como ya se habrán cansado de escuchar decir. Y por otro lado tenemos nociones conceptuales puras, idénticas a sí mismas, independientes de la experiencia. ¿Cómo es que lo universal puede enlazarse con lo particular? Como vemos, esto es el mismo problema de Platón con la idea de participación, o más cercano en el tiempo, Descartes con las dos sustancias. Bueno, Kant aquí lo que hace es tomar en serio el asunto y ver o mostrar cómo es posible que estas nociones conceptuales puras, universales, puedan enlazarse con cuestiones o representaciones sensibles necesariamente fragmentarias. Ya hemos dicho, como una suerte de anticipo, que la función del concepto era, en última instancia, tomar lo múltiple y resolverlo orientándolo hacia una unidad. Esa unidad es claramente un concepto, y lo que califica al concepto como una unidad es que sus notas esenciales son únicas para una multiplicidad de casos, ¿no? O sea, en términos más elementales, la noción de puerta me permite a mí conocer toda puerta posible. O sea, lo múltiple es orientado hacia lo uno del concepto. Aquí, entonces, se trata de, siendo la experiencia múltiple, cuál es el modo, y acá está el asunto, el cómo, esto es, el modo en que esas nociones conceptuales puras son capaces de subsumir lo múltiple de la experiencia. Necesita el concepto de un indicio para poder llevar a cabo su acción. Y como aquí los indicios no son provenientes de una cosa particular, sino de lo que se trata es de ver cómo lo particular se vuelve universal. Entonces piensen ustedes que, por ejemplo, en las categorías de la relación tenemos un concepto puro que es sustancia y accidente. Ahora, ¿qué cosa que se nos presente en la experiencia no es una sustancia? Casi todo son sustancias, entendiendo sustancias aquello que Aristóteles entendía por sustancia. Esto es, los algos que también para Kant son el sustento del conocimiento. Es lo que eso se nos da a nosotros. ¿Y en qué consiste la naturaleza para la ciencia? Sino en una trama de sustancias enlazadas entre sí por la ley de la causalidad y por la ley de la acción recíproca. En la categoría de la relación, en las categorías de la relación tienen ustedes de una forma formal, valga la redundancia, a la naturaleza entera. O sea, ahí está el asunto de la universalidad de estos conceptos puros. Son o deberían ser idóneos para poder establecer una legalidad para toda realidad posible, no para esta que está ocurriendo ahora o ocurrirá en un rato, sino que toda realidad posible debe ser contenida, albergada por esas nociones conceptuales puras. Ahora, sigue en pie la pregunta de cómo algo universal
puede enlazarse con algo particular. Y aquí aparece un gesto, para mí, de genialidad de Kant, en realidad Kant nunca se llamaría a sí mismo un genio, ¿no? Para Kant, genios son los que crean algo que no estaba, o sea, los artistas. Los científicos son personas que se dedican a descubrir algo que ya está, ¿no? Él lo que hace es eso. En lugar de estar orientado hacia el descubrimiento en la naturaleza de cuáles son las leyes que regulan el comportamiento de los entes espaciotemporales, lo que está haciendo es indagando en cómo es posible que esos entes puedan llegar a ser conocidos, ¿no? Tarea mucho más ardua en cierto sentido. Entonces, de lo que se da cuenta Kant, como se da cuenta una persona sensata en una cuestión común de dos vecinos unidos por un implacable odio, que para poder neutralizar esa oposición, lo que necesitamos es un mediador, un puente, algo que pertenezca a ambos mundos, y eso pueda servir como una forma de enlace. Entonces la pregunta que se hace Kant es, ante esta irreductibilidad, esta en apariencia imposible posibilidad de unificar lo universal conceptual con lo particular sensible, debe encontrar una instancia mediadora. La instancia mediadora solo puede ser aquella que pertenezca a ambos mundos. Entonces dice Kant, el tiempo, sin duda, hemos demostrado, es una instancia que pertenece universalmente a todas y cada una de nuestras afecciones sensibles. Efectivamente, tanto aquellas externas, esto es, las que están en el espacio, son también temporales. Y las que no están en el espacio, como las sensaciones corporales, también están en el tiempo. Entonces podemos, sin lugar a dudas, por lo ya obtenido en la estética trascendental, afirmar sin dudas que el tiempo es la condición universal de todo conocimiento sensible posible, porque no hay ninguno que no se dé en el tiempo. Y tenemos ahí un primer momento. Y aquí, sí, en este segundo paso, en este segundo movimiento, esto nos va a costar un poco más, quizás, dice Kant intempestivamente, o sea, sin que lo esperemos, dice, y el tiempo es la forma del sentido interno. Ahora, ¿qué es el sentido interno? Ahí está el asunto. El sentido interno debería responder a la pregunta que sería cómo efectivamente existen las cosas en mí. O sea, si ustedes hacen una suerte de abstracción de la realidad externa y hacemos una suerte de giro y nos ubicamos en el ámbito de nuestra conciencia, aunque Kant no la utiliza así, lo que vemos es que de qué está poblada nuestra conciencia. Y está poblada de representaciones. Recordemos que uno de los principios de la crítica es que nosotros no tenemos acceso a las cosas tal como son en sí mismas. Lo que tenemos de las cosas son signos, y esos signos se expresan en nosotros como representación. Quizá la palabra signo no es la adecuada. Tenemos manifestaciones de las cosas. Y esas manifestaciones se impregnan en nosotros bajo la forma de representación. Y esas representaciones, ¿cómo existen en nosotros? Enlazadas temporalmente. ¿Y qué quiere decir enlazadas temporalmente? Enlazadas según las tres perspectivas del tiempo, que son la permanencia, la sucesión y la simultaneidad. Entonces, ¿repaso o no repaso? Lo interesante sería que esto le fascine. Okay. No sé si están extasiados con todo. A mí me parece extraordinario, ¿no? Por supuesto. Pero quizás no sea una hora para la deducción trascendental de las categorías. Pero
pero eso es una cuestión absolutamente menor. ¿Estoy hablando solo? Se han retirado prudentemente. No, Estamos. estamos bien. Estamos acá. Vamos. Pero alguna preguntita, algo que... Carolina, ¿alguna pregunta? Carolina, creo que no. No. Bien, vamos. Bueno, hago otra vez. A ver, yo, profe, Bien. quería preguntar a ver si yo entendí bien. Tenemos que elegir una idea o invento, decir sus proporciones o las No reglas de sus funciones, algo así. ¿O me equivoco? es elegir, sino que es descubrir. No ideas. Mencionar. Ideas en Kant tienen un término muy preciso. O sea, estamos frente al asunto del conocer. Hemos dicho y Como fundado. mencionó la puerta, ¿viste? ¿Cómo? Como mencionó El la puerta, concepto de ¿viste? puerta. Claro, me Es- generó como un invento. no, eso simplemente es mostrar que la actividad espontánea de esto que llamamos entendimiento está permanentemente existiendo en nosotros, actuando en nosotros. Por eso traté de buscar una noción absolutamente familiar, o sea que no estamos tratando con nociones conceptuales que están en un mundo de abstracciones solo asequibles a la metafísica. No, los conceptos son aquellos que nos permiten el trato con el mundo, aquellos que, dada la continuidad de la experiencia, hacen que algo se nos vuelva familiar, cotidiano, habitual. Pero eso no quiere decir que no sean los conceptos aquellos que nos habilitan en lo cotidiano las posibilidades de deslizarnos con cierta soltura por el mundo. A eso me refiero con que los conceptos no son abstracciones que no están en directa relación con lo cotidiano. Simplemente a eso me refiero. Por supuesto, tenemos en algún momento de duda, uno elige si es ante algo una estrategia u otra, pero siempre una estrategia estará acompañada por un cierto sistema de conceptos, porque para no complicar las cosas, yo digo puerta, pero puerta está asociado a un conjunto, a un universo de cosas, ¿sí? A un horizonte de sentidos, si ustedes quieren. Pero, volviendo al asunto, una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. El qué es una analítica. Y si ustedes quieren, el cómo es una sintética. ¿Sí? O sea, el qué determina los elementos. El cómo, el enlace de los elementos, cómo efectivamente funcionan. Entonces, ante el descubrimiento del que existen en nuestra capacidad cognoscitiva llamada entendimiento, necesariamente existe una nómina de nociones conceptuales puras o categorías, y dado que son puras, esto es, independientes de la experiencia, universales, surge espontáneamente la pregunta, que todos los pensadores se habrán hecho, es ¿cómo es posible que el orden de lo universal pueda enlazarse con lo particular? Que sería la manera de responder a aquella pregunta de cómo, o mejor dicho, cómo hace esa instancia cognoscitiva de elevar lo particular a universal. Bueno, estamos en el momento específico de dilucidación específico de nuestro problema. ¿Cómo hacen estas nociones conceptuales puras para elevar lo particular a universal? Entonces, la manera kantiana, la estrategia kantiana, que es casi una suerte de sentido común, es ver si existe entre el orden de lo sensible y el orden de lo conceptual una noción común, una noción que
aparezca en ambos órdenes. Entonces, sí sabemos, por la estética trascendental, que el tiempo es la condición universal de todo conocimiento sensible posible. Y por el otro lado, sabemos, esto no lo sabemos, nos enteramos recién, que el sentido interno, esto es, el modo en que existe la realidad en nosotros, que es bajo la forma de representaciones, sean las que fueren, esas representaciones tienen también como forma al tiempo. Esto es, puede una representación permanecer en el tiempo, puede ser sucesiva en el tiempo, puede ser simultánea en el tiempo. Esto es, el modo entonces que tienen las representaciones de existir en el orden de mi interioridad tiene una forma, y esa forma es el tiempo. Entonces, Kant ha descubierto que entre la sensibilidad y el entendimiento existe una nota común, que es que ambas son temporales. Entonces, la clave para descubrir cuál es la manera que tienen las formas conceptuales puras de asociarse a las representaciones sensibles estará en una determinada forma del tiempo. O sea, cómo es que podemos enlazar a través del tiempo aquello que los sentidos nos dan con lo que el entendimiento ya tiene. Recordemos siempre que son trascendentales aquellas nociones que se constituyen como condición de posibilidad. Esto es, no habría representaciones sensibles si no tuviésemos previamente una muy determinada noción del espacio y una muy determinada noción del tiempo. Por eso son condiciones de posibilidad, porque habilitan que nosotros podamos observar o ser afectados por lo múltiple del mundo. Bueno, lo que hace Kant entonces, yo me voy a saltar algunos pasos para no amargarles la existencia, pero la estrategia kantiana deberá entonces estar orientada a encontrar en las formas del tiempo, en las formas de la sensibilidad, determinadas formas del tiempo que podamos asociar con los conceptos. Dicho en otras palabras. Me voy a saltar una parte, ¿sí? Kant crea, descubre, establece una suerte de criatura intermedia entre la sensibilidad y el entendimiento. Esa criatura intermedia, esa forma del puente, lo llama esquemas. Y dicho así, un tanto simplificadamente, los esquemas son una forma de sensibilizar a los conceptos y una forma a su vez de conceptualizar a la sensibilidad. Lo voy a decir con un ejemplo que después lo vamos a retomar la próxima clase con una parte muy determinada de la crítica que se llama analítica de los principios. Pero me salto todo esto para poder volver de algún modo verosímil esto que digo de el tiempo, los conceptos y las intuiciones. En este momento percibo la pared que tengo aquí al costado, ¿sí?, que tiene un color amarillito, ¿sí? Bien. Desde el punto de vista del esquema temporal, el amarillo de la pared, o sea, la afección sensible que manifiesta a la pared. Desde el punto de vista, insisto, temporal, se aparece bajo la forma de la permanencia de la sucesión o de la simultaneidad. Claramente, en la medida en que la afección sensible amarillita de la pared no está incesantemente cambiando, le adjudico, desde el punto de vista del esquema de la temporalidad, la forma de la permanencia.
Esto es, el modo sensible de darse en mí, en este momento, esta pared que se aparece bajo la forma de, se aparece bajo el color amarillito, desde el punto de vista de la perspectiva temporal, es permanente. Entonces no está incesantemente variando. Esa permanencia en el tiempo, del darse la pared bajo la forma del color amarillo, de algún modo instiga, sugiere, supone que el modo de aprender, esto es de subsumir en una unidad a esa forma del tiempo que se da bajo la forma de la permanencia, es el concepto puro de sustancia y accidente. Entonces, ¿qué hace mi entendimiento a partir de esa afección sensible de la permanencia en el tiempo de una determinada afección? Es decir, esto parece una estupidez, la pared es amarilla o amarillita. Se dan cuenta que fue una forma de darse el tiempo, el esquema del tiempo, en una muy determinada afección sensible, aquella que instigó a la forma conceptual pura de enlazarse bajo la forma de un juicio y decir que sustancia y accidente. ¿Qué es sustancia? Obviamente, la pared. ¿Qué es el accidente? Su ser amarillo. ¿Me siguen? Carolina, que vas a estudiar esto, vos también, Fernando. Sí, Sí, sí. lo seguimos, pero bastante complejo verlo en el cuadro, digamos, en el proceso de análisis. ¿Cómo sería el ejemplo de la pared bien desde el punto de vista de lo universal o lo particular? Todas las paredes. No todas, allá No olvídate de las necesariamente. paredes, olvídate de Okay. toda cosa particular, o sea, la manera en que tiene de darse un determinado ente que no cambia es bajo el modo de la permanencia, no importa si es pared, cuadro o cielo. Pensá en sustancias, no pienses en entes determinados. No, me iba a la pared porque como ejemplo dado, ¿no? Claro, Porque bueno, pensaba ¿la pared qué es? Una sustancia. Bueno, entonces no pienses en términos de pared, sino de sustancia. ¿Qué cosa que percibimos no es una sustancia? Todo es una sustancia. Los libros, el escritorio, las otras personas, ¿sí? igual que en Aristóteles, lo mismo que decía Aristóteles. Claro, pero acá la cuestión en Kant es qué modo, o mejor dicho, qué esquema temporal le es inherente a esa aparición sensible. Porque si estamos en una tormenta, vemos el relámpago y escuchamos el trueno, el esquema temporal bajo el cual el fenómeno se ha exhibido, se ha mostrado, no es la permanencia, sino la sucesión. Entonces el enlace pertinente que haría nuestro entendimiento en aquellas nociones conceptuales puras no sería ya la permanencia, sino la sucesión, y diría, bien, cada vez causa que hay un relámpago, escuchamos un trueno después, efecto. ¿Sí? Pues lo que hay que hacer es independizarse o sea, los ejemplos los necesitamos. Pero lo que hay que tener en cuenta ahí es que el modo que tiene de darse la experiencia a nosotros, los seres humanos, es bajo la forma del tiempo. O sea, en las categorías de la relación, lo que está encerrado es las tres formas del tiempo. Sustancia y accidente, permanencia. Causa y efecto, sucesión. Acción recíproca, simultaneidad. O sea, cuando se dan dos efectos a la vez. Digamos, cada vez que escucho, que veo un relámpago, escucho un trueno, me asusto. Por ejemplo, ahí tienen como hay una simultaneidad en los efectos. ¿Está? Sí, profe, ¿a qué se refiere cuando dice temporal? Y ¿cómo vivís el tiempo vos? ¿Como algo permanente, como algo sucesivo, como algo simultáneo? O sea, cuando vos percibís algo, si lo ves
que en el tiempo permanece como idéntico a sí mismo, decís, bueno, el esquema temporal bajo el cual se me está dando esta estatuita de Aristóteles que tengo aquí, que me está mirando, es bajo la forma de la permanencia. Pero si se abre la puerta por un golpe de viento y me da frío, el modo de darse la experiencia es bajo la forma de dos fenómenos que se dan sucesivamente en el tiempo. Entonces el esquema temporal que está subyaciendo a ese fenómeno que experimentamos es la sucesión y no la permanencia. ¿No? ¿Me explico? Sí, Esas sí. son las formas del tiempo. Permanencia, sucesión y simultaneidad. ¿Me explico? Y, profe, ¿hay algo permanente, digamos? Y ¿O lo todo es permanente, en sucesivo? todo caso, no es algo que permanece siempre. Estamos hablando de las experiencias. O sea, cuando yo estoy sentado aquí en mi escritorio y miro hacia la pared, claramente el modo de darse la pared a la experiencia sensible es bajo el modo de la permanencia, porque si no, debería ocurrir que la pared variase del amarillo al blanco, del blanco al rojo, o sea que no habría permanencia, sino habría sucesión. No es nada metafísico ni nada paranormal, es la manera como simplemente nosotros experimentamos el tiempo. Y Kant dice, bueno, el tiempo tiene tres formas: permanencia, sucesión o simultaneidad. Y eso depende del fenómeno. Si en el fenómeno, tal como lo experimentamos, en lugar de notificarnos el fenómeno, el esquema de la permanencia nos notifica el esquema de la sucesión, el enlace conceptual pertinente sería causa y efecto y no sustancia y accidente. ¿Me explico? Sí. Bueno, tienen entonces ahí ustedes, o sea, la clase que viene voy a hacerlo de un modo más específico. Bueno, va a haber una derivación más específica de cómo llega Kant a todo esto, pero simplemente sirva este ejemplo de cómo, o sea, el del apareo, del relámpago y el trueno, de cómo es que la experiencia sensible, bajo el esquema temporal, es la sugestión al entendimiento del enlace que debe aplicarse y decir, esto es tal cosa, o decir cada vez que A, entonces B. Esos son, recuerden que todo eso tiene que ver con con las formas de los juicios que tienen que ver con las categorías, ¿no? O sea, los juicios categóricos, hipotéticos y disyuntivos dan lugar a sustancia, accidente, causa y efecto de acción recíproca, que los vamos a ver reaparecer varias veces, o sea, a lo largo de la crítica. Esto es, los conceptos de la relación o las categorías de la relación son relevantes porque son aquellas que abren la experiencia a una forma determinada de comprenderlo. O sea, acá, como decíamos antes, con estas tres categorías de la relación, lo que está estableciendo Kant es el modo universal de darse los fenómenos en la naturaleza. O sea, cuando vamos al médico y nos dice, usted tiene gripe, ¿qué está actuando en la cabeza del médico para diagnosticar la gripe sino la ley de la causalidad? Esto es, hay una causa, que será un virus o lo que fuera, que tiene este efecto. Y esa es la manera que tiene de comportarse necesariamente la ciencia para conocer, establecer una serie de elementos que tienen una cierta constancia, digamos, llamémosle sustancia, que interactúan con otros. Y la forma de interactuar es la de la ley de la causalidad y de la acción recíproca. ¿Qué es la acción recíproca? Dicha en términos así, básicos: juego al billar. La bola blanca le pega a la bola roja. Efecto del golpe es que la bola roja se mueve. Pero acción recíproca
es que la bola blanca ve de algún modo interrumpido su libre, o sea, se ve frenada. Esa es la acción recíproca. Y eso ocurre en todos los órdenes de la naturaleza, vista desde la perspectiva de la ciencia. La ciencia no, recuerden a Tales de Mileto, la ciencia no puede operar sino con la legalidad inmersa en ella misma, o sea, no admite legalidades que vengan de otro orden. Porque, recordemos, ¿no? Decíamos, si un científico hoy dijera que el SIDA es un castigo, el COVID, castigo divino, le dicen, maravilloso hermano, pero tu lugar no es este, sino un púlpito o una secta religiosa o mágico-religiosa. ¿Por qué? Porque los científicos nos atenemos estrictamente a los fenómenos de la naturaleza, que es así como ella se manifiesta. Y la manera que tenemos de entender a la naturaleza es que las cosas existen entrelazadas entre sí. Y ese entrelazamiento, la más de las veces, cuando nuestra intención es cognoscitiva, será que una es causa y la otra es efecto. Ahí se termina la clase. Bueno, nos vemos el viernes. No desesperéis, ¿sí? Nos Dígame. vemos. Chao, chao, chao. Hasta luego. Viernes, chao, chao. Hasta luego.